Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Más. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto. Aquí en esta hermosa, bella, cálida, cada vez menos cálida, cada vez más otoñal, cada vez más oscura capital del estado de Sonora, Hermosillo. Qué bueno que están con nosotros. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Confieso que he leído hoy en el tomo número 56. Hoy martes 1 de octubre de 2019, el mes número 10. Quedan 2 meses para el fin de año y faltan 13 martes para que llegue Navidad. Así que váyanos contando. Bienvenidos a Confieso que he leído. Nos acaban de informar que el jueves ya va a estar de nuevo el cuadrante. Los elementos técnicos que hemos estado comentándoles ya van a estar resueltos para el miércoles por la noche. El jueves ya va a estar en el 106.3 de amplitud modulada en el cuadrante de su radio receptor. Pero por lo pronto pues estamos en Facebook. Bienvenidos a Facebook, qué bueno que están con nosotros. En Twitter, en Instagram. Estamos grabando para YouTube, ¿sí? Y en la www.radiosol106.com, ahí pueden ustedes sintonizarnos y estar en interacción con el equipo aquí de Confieso que he leído, con Edna Gabriela, con Lupita Martínez, con Juan Loaiza y con un servidor que con mucho gusto preparamos este tomo número 56. Vamos a continuar el día de hoy todavía con la música de José José. Son tantas y tan hermosas las melodías de este cantante que vamos hoy a dedicarle también la programación musical el día de hoy. Les voy a comentar el cuento 3 versiones de Judas de Jorge Luis Borges. ¿Se recuerdan que la semana pasada, el viernes, que hablábamos del proceso de Cristo, este análisis jurídico, esta monografía jurídica del maestro Ignacio Burgoa Orihuela acerca del proceso que le siguieron a Cristo, previa a la traición de Judas, la entrega al Sanedrín, etcétera, etcétera? Y les decía yo que había un cuento de Jorge Luis Borges que se llama 3 versiones de Judas, y hoy vamos a comentarles este cuento. Y Jorge Portillo está de manteles largos porque está la Master Council Itzel Gutiérrez y está Magdiel Sánchez, empresario de Herbie Club, y bueno, y todo el equipo ahí, José Roberto Morales y todos los socios de aquí de Hermosillo y de buena parte de Sonora están. Probablemente esté Jorge Portillo, si no, pues ahorita están en presentación de negocios ahí en el Royal Palace, a veces se da una chancita, si no, pues ya lo tendremos el próximo martes, pero probablemente sí esté con nosotros Jorge Portillo. Va a estar, ¿recuerdan qué día fue? El martes, el lunes o el martes de la semana pasada, estuvo el doctor Iván Serna. Él es cardiólogo en rehabilitación, ¿sí? Es cardiólogo, toda la cardiología la trabaja, pero adicional, lo más fuerte de él es que
es atender a las personas cuando tuvieron un infarto y el proceso de rehabilitación posterior al infarto. Pero resultó que el doctor Iván Serna es un gran lector. Entonces hoy lo invitamos como lector. Él va a estar por ahí al filo de las 8. Va a estar aquí con nosotros Iván Serna, el cardiólogo Iván Serna, pero va a estar como lector y nos va a comentar. Para empezar va a tener que confesarnos qué ha leído y de ahí para adelante. ¿Y saben que hoy es el Día Internacional del Café? Sí, Y no lo he visto por ninguna parte todavía. No hay tatiasca, no hay tatiasca. Hoy es el Día Internacional del Café. Lo instituyeron en el 2015. El 1 de octubre del 2015 instituyeron el Día Internacional del Café. Y vamos a hacer algunos breves comentarios cuando Edna Gabriela nos empiece a comentar lo que nos va a rifar el viernes, que habla de Tatiasca y de Ludic y no sé qué. Por cierto, me comentaron que ya van cuatro socios de 2 for 1 que van a Ludic, ¿sí? O sea, ya está en la plataforma el Salón de Belleza Ludic en 2 for 1. Entonces ha habido 4 que son socios de 2 for 1, esta aplicación donde se compra una membresía y pueden acceder al mes a 6 descuentos, ya sea en restaurantes o en servicios, ¿sí? Entonces el socio entra a la aplicación y dice, pues ahora quiero ir a comer a tal y tal, y aquí está a 50% tal platillo, pues va, y paga 50%. Si el platillo es de 200 pesos, paga 100 pesos. Si es de 50, si es de 100, paga 50. Y en el caso de Ludic, que entró a esta plataforma, ya es una integrante de 2 for 1, pues me dicen que ya van 4 y que prometieron regresar a ver si es cierto. También ahí, si un corte vale 150 pesos, pues quedan 75. Si es un tinte que vale X cantidad, pues la mitad, según lo que oferte Ludic, que es una buena opción, ¿sí? Tres versiones de Judas es un cuento del escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges. Se incluyó en la antología de Borges llamada Ficciones, que fue publicada en 1944. Como muchas otras historias de Borges, está escrita en forma de artículo académico. Fíjense, Borges tiene el estilo de está diciendo como si... por ejemplo, hay algunos de sus cuentos, de sus cuentos que empieza diciendo, andaba buscando entre papeles y me encontré eso, y empieza a platicar como si realmente se hubiera encontrado. Es un recurso literario que utiliza. O a veces dice, me encargaron que investigara acerca de esto y fui a la biblioteca tal y me encontré este libro. Y muchos de esos libros que menciona existen y otros no existen. Y menciona, y leí al autor fulanito de tal, ¿sí? Que estuvo en Siria y que escribió en el siglo XV una monografía acerca de esto. Y a veces el tal autor no existe, no existió nunca, es parte de la invención. Entonces ahí tiene uno como lector, si quiere uno adentrarse bien en lo que... En la obra de Borges, está uno averiguando, a ver que dice existiría, ¿sí? Y a veces pues no existe, y a veces sí. ¿Sí? Y es parte de ese tipo de recurso literario, es parte de lo que utilizan las tres versiones de Judas. La historia contiene 3 notas al pie de página y cita a muchas personas. Fíjense, como un reporte académico, le pone pues, la nota a pie de página número 1, que iba a renunciar, y luego, ¿por qué no renunció a renunciar? ¿No? Usa mucho las cuestiones de espejo y la cuestión circular, ¿no? Bueno, ¿y por qué no renunció a renunciar a renunciar? ¿No? Es la nota número 1, por ejemplo, y hay otras notas. Y cita a muchas personas, algunas de las cuales son reales, como Antonio Conselheiro, que es un portugués, ¿sí? Algunas han sido inventadas de la vida real, como Maurice Abramovich, que una vez fue su compañero de clase. Fíjense, Maurice Abramovich fue compañero de clase
de Borges, ¿sí? Después se convirtió en diputado del Partido Comunista Suizo, algo totalmente contrario a la ideología de Borges, que era una persona muy conservadora. De hecho, se le criticó que Borges justificó la junta militar que dio un golpe de estado en Argentina en los años 70 y que provocó una oleada. Bueno, aquí cayeron centenares, si no es que miles, de argentinos y de argentinas que llegaron a finales de los 70, en los 80, llegaron aquí a México. De hecho, una maestría que hice yo por parte de la UNAM y que se hizo en el campus de la Universidad Autónoma de Querétaro, tuve el privilegio de tener como maestro a Eduardo Remedi, ¿sí? Un académico argentino de primerísimo nivel. Él había salido de Argentina después del golpe de estado. Bueno, Borges justificó a los golpistas argentinos. Entonces, bueno, pero él tuvo un amigo en la escuela llamado Maurice Abramowitz, ¿sí? Que es diputado del Partido Comunista Suizo, ¿sí? Y lo pone como si fuera un filósofo religioso francés en la historia. O sea, usa un personaje real poniéndole ahí unas características que no tiene, ¿sí? Y algunos son completamente ficticios, como Jeromir Ladik, que es un personaje de su propia historia, El Milagro Secreto. Ese es Borges. Y a veces Borges se utiliza a él mismo como personaje. ¿Se acuerdan del cuento que les compartimos aquí, que se llama El Hombre, donde está soñando una persona y que llega un momento en que lo va a matar? Lo va a matar, ¿sí? Y entonces Borges, o sea, el que estaba soñando es Borges, y le dice: voy a hacer algo que no voy a poder, voy a impedir que me mates, haciendo algo que no vas a poder impedir. Y le dice el hombre: ¿qué vas a hacer? Voy a despertar. Pues estaba soñando. Dice, nomás para que se den una idea de cómo empieza, ¿sí? Este cuento, 3 versiones de Judas, ¿sí? Dice, en el Asia Menor o en Alejandría. Pues ¿dónde fue? Pues el Asia Menor es la parte de un continente, además enorme, ¿sí? Asia Menor es donde está Palestina, donde está Jerusalén, donde está Egipto, a diferencia de la Asia mayor, diríamos, donde está China, ¿sí? Donde está Mongolia, donde está Rusia, pues los grandes, ¿no? Bueno, Asia Menor dice, o en Alejandría. Pues Alejandría es una ciudad. La ciudad que fundó Alejandro Magno, de donde está o estuvo en su momento el faro de Alejandría, que por lo demás ha sido escenario de varias novelas. Hay un conjunto de 4 novelas de un autor, Lawrence, un autor inglés, por ahí de los años 50, que hizo un cuarto que se llama El Cuarteto de Alejandría, ¿sí? Que habla de 4 personajes: Justine, Clea, y otros dos. Son 4 libros, un nombre de persona por cada libro, pero en realidad el personaje central de esos 4, de ese cuarteto, es Alejandría. Algún día se los voy a comentar. Es una lectura súper estimulante, la del Cuarteto de Alejandría. Entonces el buen Borges dice, en el Asia Menor o en Alejandría, una pequeña ciudad de Egipto, está ahí, en el segundo siglo de nuestra era. Él dice de nuestra fe, o sea, la era cristiana, cuando Brasilides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes. Niels Grunenberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores, o sea, herejías
menores entre Saturnilo y Carpócrates, que han de ser inventados de él. Algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber, y ahí por ahí se va, ¿sí? Ahí se va, pero bueno, pero no nació en el siglo II, el autor del que va a hablar Borges. Dios le deparó el siglo XX, ¿sí? No el siglo II, el siglo XX, y la ciudad universitaria de Lund, creo que está en Suecia, no Asia Menor o Alejandría, y ahí en 1904 publicó la primera edición de Christus och Judas. Eso está en sueco, pues Cristo y Judas, ¿sí? Ahí en 1909 su libro Capital, ¿sí? Del último hay versión alemana ejecutada en 1912. Bien, antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir, dice Borges, que Niels Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. Bien, pues Niels Runeberg es el autor que va a generar las versiones de Judas, las 3 versiones de Judas. ¿Saben ustedes cuáles son las 3 versiones de Judas? Pues ahora lo van a saber con este cuento de Borges. En un cenáculo de París o aún en Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis, propuestas en un cenáculo, serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia, porque hablar de tres Judas pues es blasfemo. Para Runeberg fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror. Justificaron y desbarataron su vida. A eso llevó esa tesis, ese planteamiento que hizo Niels Runeberg, realmente a justificar su vida como escritor, como teólogo, como evangélico, y a desbaratarla. Quienes recorran este artículo, o sea nosotros, deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Sus conclusiones, es decir, los 3 Judas, son las conclusiones. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. Es decir, que metodológicamente primero tenía la conclusión y luego las pruebas que sustentaban la conclusión, que es propio de un trabajo académico. Un trabajo académico parte de una hipótesis y luego el autor anda buscando, anda indagando hechos, documentos, situaciones que validen su hipótesis para convertirla en una conclusión verdadera. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, hacemos nuestra primera pausa musical. Ayer me fui escuchando una canción. Ya ven, por ejemplo, ayer programamos una canción que nos dijo Silvia Duarte, que por cierto ayer fue cumpleaños de Silvia Duarte. Felicitaciones por tu cumple más un día, años de vida, ¿no? Y lo leímos, dice, y me gusta porque Polvo Enamorado, que fue con la que abrimos el programa musicalmente ayer, dice, retrata a José José. Pero yo fui escuchando esta en el camino, se llama Mi Vida.
y que yo creo que también lo retrata. Se la dedico con mucho gusto. Mi vida con José José.